Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre el análisis de la hamburguesa triple o hamburguesa con triple carne y eh, el análisis de cómo podríamos tener mejores citas, primeras citas. Y Primeras para ello citas. vamos a platicar, como siempre, con Ana Paula. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo está? Hola Carlos, aquí con ganas de una hamburguesa triple porque se me antojó después de tanto que están dice y dice y dice y dice y entonces yo creo que me voy a ir a comprar unas carnes ahí a Sam's y me voy a hacer una hamburguesa de cuádruple para que digan que yo soy más dragona. Entonces, entonces me parece muy interesante todo este trend que se formó alrededor de las redes sociales, que me parece que este chico creo que era venezolano, si no mal recuerdo. Y de hecho era creador de contenido. Me imagino que, bueno, en el capítulo anterior ya habíamos platicado un poquito de esto, de la historia de este chico, donde después de 4 años está haciendo contenido recordando una cita, una primer cita que tuvo con una mujer. La chica, él la invitó a comer a un lugar que les llaman la calle del hambre, que son como muchos puestos ambulantes donde acostumbran ir a cenar, ¿no? Yo digo, eso es muy común inclusive aquí en México. Entonces, le dijo que si querían ir a comer ahí, ella se negó, no sé, dice que el ambiente tal vez estuvo mal, no sé en específico qué es lo que estuvo mal en ese ambiente, pero quiso ir a un restaurante. Cosa que él aceptó, ahí primer strike para mi gusto, porque tendría que haber puesto a lo mejor una banderita a decir, oye, como límite personal, ¿no? Porque él decía que no quería a comprarle una hamburguesa de cierta cantidad de dinero. Si tú a lo mejor traes límite de cantidad de dinero, pues entonces dilo desde un inicio. Pon tus propios límites. Oye, no tengo esto, ¿te parece? O desde un inicio cada quien 50-50 y cada quien se paga lo suyo, ¿no? No sé. En específico en este punto yo le pondría este pin de strike por no decir las cosas que necesitas decir en ese momento al chavo. Ya posteriormente se fueron al restaurante porque se supone que el chavo pues le iba a consentir que fueran a donde ella quisiera y ella pidió una hamburguesa con 3 carnes. Y bueno, aquí como que el chavo medio se molestó, no le pareció porque esto ya podría verse como una situación donde él era el sugar daddy por haberle ofrecido esta hamburguesa o haberle comprado esta hamburguesa. Y pues muchos de las personas en redes sociales fueron como burlándose, se burlan de este tipo de comentario porque obviamente un sugar daddy ya es una persona que mensualmente le da dinero a una otra persona, que se comporta de cierta manera de patrocinador, ¿no? De todos los gastos específicos de otro, ¿no? Entonces, precisamente, pues no sé, le compra el celular, le pone casa, le pone carro, otro tipo de dinámica mucho más allá económica que comprar una hamburguesa. Y en dado caso, si le invitas, mejor di qué quieres hacer. Bueno, eh, en la continuación de la historia, al final acepta todo esto, dice que ni siquiera tuvo una muy buena conversación en la cita, que estuvo pésima porque ella estuvo todo el tiempo en el celular. Digo, en algún momento algo habrá pasado donde no hubo un clic, una química, una conversación adecuada, a lo mejor ya se habían molestado previamente por algún tipo de inconveniente. Seguramente también el chavo se ha de haber molestado en el momento de que no aceptó el comer en la calle del hambre y aceptó irse al restaurante y seguramente hubo una molestia en su cara, por lo tanto a lo mejor la chica dijo, no, pues mejor me quedo en el celular que estarle viendo la cara. Ah, yo hubiera hecho eso, ¿no? En dado caso, a lo mejor me hubiera ido. Y posteriormente digo, nunca, no sé, no puedo decir a ciencia cierta qué pasó ahí, pero este chico también vio como una grosería el hecho de haber estado más tiempo mirándose el celular que estar pendiente a la cita. Y posteriormente, pues ya simplemente al momento de terminar la cena, se retiraron y él le dijo que ya no quería volver a tener una conversación con ella o una cita con ella y ahí se quedó, pero él dice que también se puede clasificar a las personas con este tipo de anécdotas donde si desde un inicio ellas quieren ir a un restaurante caro o quieren comprar una hamburguesa o la parte de la hamburguesa más cara del menú, esto ya se lo cataloga como una
persona buena o persona mala o una mala mujer que solamente está buscando por interés el estar ahí en las citas. Y de hecho yo también había escuchado anteriormente a hombres decir que las mujeres tienen citas solamente para sacar una comida. Entonces, tendríamos que analizar muy bien, porque esto abrió un debate muy grande con referente a las citas y también un debate con referente a qué se tendría que hacer para una primer cita con respecto a que si las mujeres tendríamos que ser invitadas en cualquier índole con respecto a todo lo de la comida, ¿no? Por ejemplo, por ser mujeres y porque en dado caso nosotras nos tienen que, pues, tenemos que analizar, tenemos que ver si son proveedores, tenemos que ver si ellos nos van a cuidar, si nos van a consentir, etcétera. Y los hombres tienen que jugar este papel al principio, ¿no? Sobre todo al inicio para ver si nos merecen. Entonces, ¿tú cómo lo manejas, Carlos? A ver, cuéntanos tus primeras citas. A ver, ¿tú cómo lo manejarías? Bueno, aquí cabe mencionar que evidentemente cómo lo observamos tiene mucho que ver desde la perspectiva de edad que tenemos. Yo considero que en general, si alguien tiene de 30 años, al día de hoy, de 30 años o más, pues hemos sido entrenados, educados, ¿no? Para, sobre todo en el caso de los hombres, para ser los que paguen cuando invitamos a alguien. Aquí en México decimos, el que invita paga, ¿no? Ujú. Si yo te digo, oye, me gustaría que fuéramos a tomar un café, el mero hecho de que sea yo quien lo proponga, no importa si soy hombre o soy mujer, en general es yo lo pago. Con mayor razón si somos hombres a partir de cierta edad. Sin embargo, creo que en términos generales lo que en realidad este caso desató o de alguna manera dejó ver es que no hay una buena comunicación entre las personas y que se hizo viral precisamente porque muchas personas, hombres y mujeres, quizás se sintieron identificados con una situación de este tipo, no porque precisamente les haya ocurrido lo mismo con una hamburguesa o con este ir a cierto lugar y que la persona no quisiera, sino porque justamente aquí se puso en evidencia que las personas que fueron a esta cita en particular tenían una comunicación inadecuada o por lo menos esa es la versión del chico, porque pues no tenemos a ciencia cierta la versión De la mm, chica. real, ¿no? De la chica, porque justamente lo que hemos estado ahorita viendo, pues es que hay varias respuestas de chicas que parece que son las de la situación y que probablemente no. Entonces, es más, yo creo genuinamente que la chica en cuestión, pues no va a salir a la real, no va a salir a dar su versión, aunque creo que estaría bastante interesante. Entonces, las versiones que tenemos son más como especulaciones, quizá, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que podemos ver es simplemente a partir de la perspectiva masculina lo que aconteció y a partir de eso analizarlo. Nos faltaría la otra parte para complementar la historia y tener un análisis mucho más profundo. Yo creo que de inicio lo que estamos viendo aquí es, hay una expectativa que en muchas ocasiones simplemente está sustentada en lo que yo considero que debería ocurrir. Y no en realidad en tú y yo lo platicamos para ver qué es lo que a ti y a mí nos haría sentir cómodos. Evidentemente, el chico en cuestión se queja por lo del costo de la hamburguesa y considera que va a ser un sugar daddy, cuando evidentemente un sugar daddy es una persona que aporta una cantidad de dinero significativa mes con mes o cada cierto tiempo y evidentemente va mucho más allá de comprarle una hamburguesa triple a la chica con la que se sale, ¿no? Entonces a mí me parece que de inicio es una mala comunicación, tener expectativas que quizá no están sustentadas en nada y lo posterior, un poco una invitación a externalizar situaciones cotidianas con un ánimo no necesariamente oiga, les quiero compartir lo que me pasó para que no les pase, sino creo yo más enfocados a quiero que esto se haga polémico, quiero que esto se haga viral y quiero que esto me lleve a tener más seguidores, porque así puedo patrocinar a lo mejor ciertas marcas, volverme famoso, famosa. Y al final se hace desde una perspectiva de no importa si hablan bien o mal de mí, el chiste es que hable, ¿no?
y al final siempre podré decir que, pues que todo fue una actuación o que no fue cierto, simplemente fue para ganar seguidores. Y esa parte es genuinamente la que me parece más triste, porque creo que llega un momento en donde ya tampoco es del todo factible determinar si en realidad las cosas que se narran ocurrieron o no ocurrieron. Aquí podríamos decir, pues sí ocurrió y tenemos la versión del chico. Igual y ni eso, ¿no? Sí. O sea, son como falsas polémicas que hacen que la gente, pues de alguna manera se pelee, porque además hay 250,000 comentarios, unos en pro, unos en contra. Y creo que eso, honestamente, me lleva a reflexionar hacia dónde estamos yendo como sociedad, porque ya ni siquiera tenemos al día de hoy, en esta época de la posverdad, ya ni siquiera tenemos la certeza de que las polémicas y los casos virales en realidad son de cosas reales, ¿no? Entonces, creo que al final sí invita precisamente a hacer esta reflexión sobre cómo podemos tener mejores citas iniciales, no importa si somos hombres, si somos mujeres, y qué podríamos hacer para que pues no nos aconteciera algo similar en caso de que fuese real, y sobre todo que después de ello pues no nos sintamos como tan decepcionados o tan tristes o tan enojados que pues nos veamos como motivados a despotricar en redes sociales nuestras historias, que no creo que eso per se sea negativo, hacemos catarsis. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones pues son historias que no tenemos la certeza de si son reales o no. Y eso también me parece un poco triste, porque creo que a veces en el plan de ganar notoriedad, pues la gente se termina inventando historias que luego pueden desencadenar en situaciones mucho más delicadas. Digo, aquí estamos hablando solamente de una hamburguesa, sin embargo, también conocemos casos de personas que han fingido que pues la secuestraron o que las iban a asaltar o cosas por el estilo que no necesariamente acontecieron y bueno, se pueden generar consecuencias inadecuadas. Entonces, recapitulando, sí es un análisis, sí es un caso que es interesante de analizar, sobre todo por la parte de la comunicación, de las expectativas y pues a lo mejor como una reflexión también de hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad, porque al final pues por algo se hacen virales este tipo de información, ¿no? Y creo que hay muchos temas mucho más relevantes que en muchas ocasiones por estar metidos en estos dejamos de prestarle atención a esos otros. Y esos otros en muchas ocasiones tienen que ver con leyes, con nuevas políticas, con nuevos impuestos, con nuevas sanciones, con nuevas situaciones de guerra, de hambruna, de pobreza, que nos deberían importar más. Sin embargo, no nos importan, ¿no? Entonces, bueno, creo que de esa parte también es un análisis un poco más amplio que podríamos hacer al final. Sí, claro. A mí me parece, obviamente, tu punto es muy importante, que al final hay temas mucho más trascendentales, me parece, que nos tendría que convenir hablarlo y actuar referente a ello. Sin embargo, creo que el punto que hoy manejamos, sobre todo en el punto de las citas y cómo es, el amor siempre va a estar de moda, ya sea de personas heterosexuales, homosexuales o lesbianas, que al final del día necesitan o han pasado por ello. Yo creo que en este punto se hizo tan viral porque alguien ha tenido, o todos en el mundo en algún momento con alguna cita hemos tenido alguna situación muy similar donde nos podemos poner en esos zapatos. Es muy común, tan común que todos nos podemos poner en esos zapatos y dar una opinión al respecto. Entonces, es tan sencillo, se vuelve tan mediático, causa tanta controversia, sobre todo como en la vez pasada, el capítulo pasado que hemos platicado con respecto al tema de estas discursos en contra del feminismo y el machismo. Entonces manejan este tipo de dinámicas para poder continuar y perpetuar esta conversación y esta pelea, y que al final del día creo que deberíamos de no llevarlo al punto donde yo creo esto en contra del feminismo o en contra del machismo, sino, bueno, en contra del machismo sí, porque todos deberíamos estar en contra del machismo, pero estar en un punto en donde no hablemos per se de si eres una fémina o alguien masculino, entablando este tipo de conversaciones de quién debería hacer qué por el hecho del sexo que tienen, sino, a ver,
hablemos de la cita en concreto, ¿no? ¿Quién debería pagar? ¿Quién debería hacer este tipo de comunicación asertiva, de tener mejores dinámicas para este tipo de situaciones que nos acontecen a todos y que seamos más asertivos, más proactivos y con un mejor manejo de la comunicación y emoción que tenemos para poder convivir entre nosotros? Por lo tanto, sí me parece oportuno que simplemente este tipo de casos que son tan mediáticos, podríamos hablarlos y enfocarlos en un foco mucho más centrado, donde no nos enfoquemos si es mujer u hombre el que tuvo una mala interpretación con respecto a qué se debería de hacer, sino esta persona con respecto a otra persona, cómo tendrían que comunicarse, cómo tendrían que poner límites, porque también hablando de este tipo de dinámicas, estamos quitando alrededor a personas heterosexuales, homosexuales, perdón, y bisexuales y todo este tipo de diferentes relaciones que hoy en día se tienen y se pueden tener y se están formando, que las estamos dejando a un lado, ¿no? Por tener el enfoque en la pelea de los hombres y las mujeres, del cómo se deberían de tener el comportamiento del hombre que le está proveyendo y que tú tienes que analizarlo como mujer. Entonces, ¿por qué no hablamos de personas? ¿Por qué no hablamos de economía? ¿Por qué no hablamos de límites? ¿Por qué no hablamos de una comunicación asertiva? ¿Por qué no hablamos de no tenerle miedo a decir que en este momento mi economía es esta y solamente me alcanza para llevarte a unos tacos de la esquina, ¿no? ¿Por qué no hablamos de, oye, yo ahorita tengo un chingo de hambre, soy mujer y no me como una ensalada, pero no te preocupes, yo me voy a comprar mi propia hamburguesa? Entonces, en la dinámica, entre más abierta me parece que sea, entre menos tengamos que guardar apariencias, yo creo que sería mucho más fluido y creo que ese sería el punto focal de donde tendríamos que llevar esta conversación. Sí, efectivamente. Creo que aquí acontecen tres fallos principales en la parte de la comunicación. La primera me parece que son unas expectativas que están implícitas, más no explícitas. Es decir, probablemente el chico traía la expectativa de que la chica iba a aceptar comer en donde le había sugerido. También Ujú. traía la expectativa de que el gasto que se iba a suscitar iba a ser menor. A lo mejor también tenía la expectativa de que no iba a haber tanta interacción con el celular, o que después de esa cita a lo mejor irían a otro lugar. O sea, hay N cantidad de expectativas que es evidente que no se habían previamente platicado, ¿no? Probablemente simplemente se infirió seguramente el chico invitó a la chica y le dijo, pues nos vemos tal día, tal hora, y ya, y no platicamos de más, ¿no? Es como, ya ahí vemos qué hacemos. Y a mí Sí. me parece que evidentemente, pues ese es el primer error. Creo genuinamente que cuando planificas algo, sea lo que sea, pues tratas de hacerlo de la mejor manera posible si quieres que el resultado sea el más agradable. Y es evidente, porque si no lo hubiera mencionado en el video, de que no había como expectativas claras de a dónde vamos a ir, porque teóricamente es, ya que llegaron al lugar donde a él se le ocurrió, ella dijo, no, yo prefiero ir a otro sitio, que previamente no se había mencionado por el Ujú. discurso que da el chico. Entonces, creo que ahí las expectativas es importantísimo desde el principio tenerlas como muy claras. Creo que el segundo error que se da es una atribución de características de personalidad a partir de la observación de una mera conducta. O sea, este chico llega a la inferencia de que la chica es una aprovechada Ujú. simplemente porque pidió una hamburguesa con triple carne. No hay una correlación entre una acción y la otra. Eh, Otra persona, esa misma conducta la hubiera juzgado como a la chica tiene hambre, ¿no? O a la chica le gusta comer muy bien, o le encanta la carne, ¿no? O estas hamburguesas le fascinan, ¿no? Quizá ya había venido antes y le gustan mucho y esa es la mejor hamburguesa, la que tiene mejor sabor. O sea, cada persona puede inferir algo diferente. El problema, a mí me parece, es que este chico empezó a hacer una historia, bueno, Sí. este señor, porque ya no es tan joven, empezó a hacerse una inferencia de características de la personalidad de la chica a partir de conductas muy simples. Estuvo todo el tiempo en el celular y ya no me prestaba atención. Tampoco tenemos la certeza de que eso haya ocurrido ni del por qué ocurrió,
porque probablemente había alguna situación de emergencia, o a lo mejor la chica se estaba sintiendo incómoda y le estaba diciendo a alguna amiga, algún amigo, oye, márcame en 5 minutos para decirme que algo aconteció y yo me pueda ir de aquí. O No algo no está tenemos, sucediendo bien y necesito que estés al pendiente de mí. claro, exacto, por supuesto, o sea, o tiene algún familiar enfermo, no tenemos ni la más remota idea, porque evidentemente, por lo que se infiere de la breve historia, pues él no tuvo en ese momento como la asertividad suficiente para decirle, oye, veo que estás un buen rato en tu celular, todo bien, puedo ayudarte en algo, te sientes incómoda, quieres que nos vayamos a tu lugar, quieres que finalicemos Fijemos esa nuestra cita de cita. hoy. No. O sea, me parece que al final es una atribución de un chorro de características de personalidad de a futuro, ¿no? Y además me vas a empezar a ver como tu sugar daddy y yo no tengo la solvencia económica para que eso acontezca. Me parece que ahí, pues, no sé, quizá sería buen psicólogo por todas las inferencias que a partir de una mera conducta ya logra, con tanta certeza, afirmar, entender, ¿no? Y me parece que una tercera que también estaría relevante platicarlo previamente es en función de los valores, porque a lo mejor para mí la parte económica es algo muy relevante y me gustaría que desde el principio tú y yo estableciéramos si vamos a irnos a mitad y mitad o dejar claro de yo te estoy invitando, yo lo voy a pagar, ¿no? E incluso poner a lo mejor sobre la mesa opciones de lugares a los cuales con mi presupuesto podría yo invitarte. Mira, a mí me parece que podríamos ir a este lugar o a este lugar o a este lugar. ¿Hay algún otro que te gustaría? ¿O alguno de estos tres te llama la atención? Porque en función de eso, pues yo también voy identificando pues un poco cuánto me voy a gastar. Se infiere que nada de eso se preguntó. Y entonces hay una pregunta que a mí me surge normalmente cuando escucho toda esta historia, que es, ¿habían platicado antes? O sea, ¿en serio se habían Comunicar. intercambiado algunos mensajes previos? ¿O simplemente fue, hola, ¿cómo estás? Oye, te invito a salir. Sí, y ya. O sea, porque parece que había un desconocimiento enorme, Total. mutuo, ¿no? No tenemos la otra versión, o sea, lo estamos simplemente infiriendo a partir de esto. Y entonces sí me parece que ya desde ahí, pues es extraño. O sea, la lógica nos lleva a pensar que habitualmente intercambiamos algunos mensajes y ya después de cierto conocimiento mutuo, ¿te gustan las hamburguesas? ¿Te gusta la carne? ¿Eres vegetariana? Etcétera. eh, pues se da la cita. Que eso también nos lleva a una situación actual que me parece que es lamentable, en donde en realidad ya no hay un genuino interés en la persona. Ya normalmente es un genuino interés más en el cuerpo de la persona, ¿no? Y sí puede notarse quizá una cierta sensación de una transacción, ¿no? En donde a lo mejor yo te pago la comida y tú después, ¿cómo me vas a pagar? Entonces, mm, ahí quién estaría siendo la parte interesada, la parte que va por la comida o la parte que luego de la comida va a buscar una forma de que esa comida se le pague. Y siento genuinamente que con estas aplicaciones que lamentablemente mucha gente está ocupando eh, de citas, cada vez más las personas ven a otras personas como meras mercancías, como meros objetos, como simplemente carne que uno puede disponer de ella como de ellos, como se les antoje, y donde ya no hay tanto interés en conocer a la persona detrás de ese cuerpo. Y eso me parece que es lo que genuinamente a mí más me entristece. Yo en el ámbito terapéutico jamás he recomendado y jamás recomendaré ese tipo de aplicaciones porque creo que lo único que se hace es seguirnos viendo unos a otros, unas a otras, como meras mercancías, como personas desechables, como personas que no importan en realidad, porque lo único que importa es la parte física y estética. Entonces, me parece que en ese sentido sí hay como mucho que modificar como sociedad porque creo que se hizo viral porque muchos se identificaron o con él o con ella
Y al final nos identificamos porque eso implica que nosotros también hemos incurrido en esos errores de comunicación. Ujú. Y creo que es por ahí por donde nos convendría empezar a modificar nuestras propias conductas, además de tratar de no encontrar a personas que genuinamente nos importen y les importemos en lugares virtuales, como estas aplicaciones, en donde lo que menos importa es la persona. A mí me parece interesante lo que mencionas, pero creo que también se da inclusive fuera de este tipo de dinámicas digitales. Creo que más bien es una especie de cultura, sobre todo en este ámbito del machismo. Desde el amor romántico, bien nos enseñan a que veamos a una persona como un ente mágico que va a llegar mm, por así magia, porque tienes amarrado un hilo rojo, porque te toca, porque hay una alma gemela por ahí, y tú nada más estás llegando a considerar que cualquier persona que está ahí enfrente tuyo va a tener ciertos parámetros o ciertos como que estatutos, como que ya súper enfocados, que tú ya tienes previsualizados y súper enseñados, que no te limitas en analizar qué le pasa a la persona, cómo es, qué quiere, porque no nos enseñaron a entender al otro y a saber cómo manejarnos en una primera cita o saber cómo tener una conversación y entender que a lo mejor en este momento él es una persona y que conforme vayamos avanzando en no sentirnos incómodos, en no querer tener esta pantalla, porque siempre en una primera cita es una pantalla que tenemos de lo que mejor queremos hacer reflejar en el otro, ¿no? Entonces, primero bajándonos a ese concepto de quién soy, quién es él. Sé que en las primeras citas no se va a mostrar su primera imagen, y creo que lo he visto en amigos, en familiares y aparte todas mis experiencias en citas, porque sí, he tenido muchas citas. Y en este aspecto me cuesta trabajo analizar, porque tanto citas como conocer a personas de manera digital, como por conocer personas de manera presencial, bueno, en el aspecto de que los conocí presencialmente y después tuve una cita de manera también presencial, mm, hay tantas las personas, más que nada lo veo como en el machismo donde a nosotras como mujeres nos educan de una manera romántica, idealizada, donde ni siquiera te das cuenta de quién es en verdad el otro, analiza en verdad al otro, tu pareja que está enfrente tuyo, y no estés haciéndote estas ideas en la cabeza de que, ay, le hizo la silla hacia atrás o esto, ya es un checklist y ya con eso me parece que es el adecuado y que me voy a casar con él, ¿no? Entonces, hay cosas mucho más profundas, que inclusive considerar si me pagó o no me pagó la hamburguesa. No sé, a mi parecer es algo tonto. Eh, y que también el hecho de que sí, no dudo que sea un ente, el ente digital, la herramienta facilita ese comportamiento que ya teníamos, lo amplifica. Entonces, pero yo siento que es más por el machismo. También en el ámbito machista o en el ámbito de los hombres, no los educan para preguntarles qué sienten, qué es lo que quieren las mujeres, qué es lo que están buscando, cómo se sienten en ese momento, qué tipo de padres tienen, cuáles son sus metas a futuro, cómo les gustaría trabajar en pareja. No les preguntan eso. Lo único que ven es si está chichona, si está nalgona, si no me vas a estar chingando después. ¿Chingando en qué aspecto, no? Porque al final del día también apenas vi un video donde hablan acerca de soy buena persona. El soy buena persona implica muchas variables, porque para el ser bueno no significa que tú tengas el mismo concepto de ser bueno, que yo tenga el mismo concepto de ser bueno, y ser bueno para quién y para qué. Entonces, el hombre y la mujer, aunque se consideren buenos, vienen de la bondad y del ser buenos de una cierta educación, de una cierta cultura, de un cierto país, de una cierta temporalidad. Entonces, su ser bueno de los 2800 no es el ser bueno de los 2000 de México o de Israel, ¿no? Entonces, ¿para quién eres bueno? Y estos conceptos es que yo soy bueno y yo no estoy buscando a la mejor mujer, o estoy buscando a la mujer perfecta.
No, no vas a encontrarla porque ni siquiera te has analizado quién es la mujer perfecta para mí o el hombre perfecto para mí, porque ni siquiera has analizado al otro. Y este tipo de dinámicas de plataformas donde son las citas amplifican porque que manejan este concepto de que es más fácil encontrar una persona sin analizar el cómo puedes tener una mejor conversación asertiva, pero y eso viene dentro de la educación. Simplemente, a mi consideración, promueve y hace más rápido el que estas personas se comuniquen de una manera menos efectiva, pero porque ellas mismas vienen de esa educación. Sí, evidentemente es una herramienta más de pues, el sistema capitalista, consumista, patriarcal y machista y misógino en el que vivimos. Eh, y evidentemente, precisamente por ello, es menos recomendable que, que intentar primero tratar de conocer a la gente en entornos más reales, ¿no? Ejemplo, vas a una clase de pintura porque te gusta la pintura y ahí conoces dos o tres personas, ves cómo interactúan con otras personas y a partir de ahí también puedes hacer ciertas inferencias de, se ve que es buena onda o no, se ve que es agresivo, agresiva, qué sé yo. Eso tampoco garantiza que vas a encontrar en esa persona justo lo que estás buscando. A mí me parece que en general incrementa las probabilidades de que puedas tener algo como una primera cita más interesante porque ya hay un previo, aunque ligero conocimiento, ¿no? de la persona. En el ámbito de las redes sociales, pues lamentablemente, así como en la vida real siempre tratamos de poner nuestra mejor fachada y mostrar lo mejor de nosotros, que en el mejor de los casos sí es lo que somos, solo que como que multiplicado por 10. En el peor de los casos, pues es todo una fachada, una mentira. Me parece que en el ámbito digital, pues es mucho más tendiente a esa falsedad, ¿no? A esa pose, a esa postura. Y las investigaciones, que esa es la parte que a mí más me preocupa, las investigaciones lo que generan de resultados, algunas investigaciones generan esta sensación de que mucha gente como sabe que en ese mismo espacio donde te encontró a ti hay 1000 personas más, literal, con las cuales podría salir, eh, su nivel de compromiso, su nivel de alguna manera de implicación en que esto funcione, disminuye significativamente porque si esto no funciona o el primer pleito, vámonos, porque hay 1000 que me están esperando, literalmente. Entonces, y esto es independientemente de si eres hombre o eres mujer, entonces sí me parece que para que una relación funcione, es como una plantita, hay que estarla cuidando, hay que estarla regando, hay que estarla checando, que tenga todos los nutrientes necesarios. Y creo que para que te comprometas a hacer eso, requieres genuinamente considerar que esa es una buena opción, que esa es una buena plantita, que esa plantita quieres que florezca. Y eso, generalmente cuando son usuarios o usuarias muy cotidianos de este tipo de plataformas, esa implicación disminuye significativamente. ¿Por qué? Pues porque al final vas entendiendo que pues, hay muchos peces en el mar, diríamos, ¿no? El problema es, si con nadie me implico lo suficiente, pues nunca voy a hacer que ninguna plantita realmente florezca. Entonces sí me parece que sí es pertinente, sobre todo, intentar dentro de lo posible, disminuir el uso de estas aplicaciones, tratar de salir al mundo y tratar de encontrar en el mundo a personas con las cuales pueda previamente interactuar como compañeros de clases, como compañeros de cursos, como compañeros de hobbies, porque creo que eso también ayuda un poquito a que vaya viendo a la persona en un entorno más real, ¿no? Porque generalmente cuando estamos en entornos escolares o de clases o de cursos o de hobbies, nos mostramos más como somos en realidad que en las primeras citas, que es donde vamos como más arregladitos. Pero es parte, ¿no? Tratando De la convivencia. Al final del día, eso es a lo mejor darte la oportunidad de estar con una convivencia más natural con la parte de la pareja con la que estás conociendo. Que al final del día, eso es lo que yo siempre decía. Es que yo nunca me voy con la idea de que voy a tener una pareja o un novio en la primer cita. Yo voy con la idea de que voy a conocer a una persona que puede llegar a ser un amigo y si se da otra cosa,
qué bueno, pero es conocer a las personas. Y el problema es que yo no, sobre todo si tú te quieres cuidar a ti mismo, tú tienes que llegar con la parte de cómo estás, qué necesitas, qué quieres, quién eres, cómo, o sea, intentar conocer a la persona, qué tanta profundidad le das, qué tanta importancia le das a tus conversaciones y tu análisis de conocer al otro. Si Ujú. te quieres cuidar, aún así sea una persona que hayas conocido en un club de pintura o en el antro, porque antes de que no existieran las estas aplicaciones de citas, existían los bares y todo el mundo consideraba que era la mejor opción ir a coquetear en un bar. La verdad, yo no sé por qué lo tendrían así. Yo digo, neta que yo de un bar a una aplicación de citas, claro que me voy por la aplicación de citas. Me siento Mejor más vámonos a segura una en la biblioteca. aplicación de citas porque yo tengo la oportunidad por lo menos yo, como soy consciente, de poder entablar una conversación y yo hacerle las preguntas de cierta manera que a mi consideración son adecuadas para poder entablar una conversación y en un bar o con una persona que pueda llegar ya a tener ciertos niveles alcohólicos y que no sé qué pueda pasar en un bar porque puede tener muchas más complicaciones. Para mi gusto mejor una aplicación que donde también creo que este tipo de dinámicas se empezaron a dar por lo mismo de que tienes tantos peligros y que había este tipo de dinámicas que se consideraban que había lugares especiales para tener citas y también había mucho abusador y también había muchas personas que te echaban cosas en los tragos y también era un lugar que tenía que ser en la noche con ciertas formas de que tú te vistas y también era como una especie de aplicación de citas en físico. Nada más estaban casando y eso es más preocupante. Pues yo creo que justo lo acabas de mencionar. Es como una aplicación de citas en sí, en físico. Pues es como lo mismo, con una modalidad diferente, ¿no? Pero al menos tienes distancia. Sí, sí, sí. O sea, tienes distancia hasta que tienes ese primer encuentro. O sea, Ujú, digamos que es como el filtro. Sin embargo, sí. la aplicación per se, lo que en realidad modifica es la forma de tener ese primer contacto. ¿Cuál es la problemática? Que en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de los hombres, en investigaciones de estas aplicaciones para relaciones o vínculos heterosexuales, lo que se ha encontrado es que gran parte de los hombres que están interactuando ahí buscando mujeres son personas que en el día a día son poco hábiles socialmente para interactuar con personas en el mundo real. Es Ujú. decir, que carecen de ciertas habilidades de comunicación y de interacción y por eso se refugian de alguna manera en las aplicaciones de citas. Entonces, al final, digamos que gran parte de esta problemática radica en que la muestra que estás teniendo, aunque teóricamente tienes mayor probabilidad de encontrar lo que estás buscando, porque puedes ver hasta fotos y el perfil, en general la muestra está fuertemente eh, conformada por personas que tienen problemáticas de interacción social. Ujú. Entonces, pues digamos que lo que agarres tendrá alguna problemática Ah, seguramente de sí, interacción pero social. hasta también en físico, no manches. No, no, claro. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de primero interactuar físicamente con Sí, otras personas? No en plan de cita, sí, sino sí, en sí. plan de compañeros, en plan de Claro. cuates que van al mismo hobby, que van a la bicicleta cada domingo, que Ujú. los puedes observar en su entorno natural antes de esa primera cita. Si la primera cita se da en un bar o se da mediante la aplicación, pues viene siendo lo mismo, más o menos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Si la primera cita se da posterior a que conociste a esa persona 2 o 3 semanas previas en interacciones cotidianas, no directamente solo contigo, sino con otros seres humanos, a mí me parece que esa es una modalidad un poquito más idónea, Ujú. porque ya viste a la persona interactuando con otros, ya viste cómo les habla, ya viste cómo les trata. Entonces, creo que eso incrementa las probabilidades de que no te lleves sorpresas desagradables. Yo pondría en el mismo, más o menos en el mismo sitio, buscar a alguien en un bar, en una penitenciaría, en un colegio militarizado, no, un Ajá. centro en el Torito y Oh. en la aplicación. O sea, para mí estaría todo
ahí Ujú, difícilmente vas a encontrar exactamente lo que estás buscando, ¿no? ujú. Creo que es mucho más sencillo encontrarles en entornos donde hay una convivencia previa en plan amistoso antes de esa primera cita. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en un terrible sistema capitalista consumista en donde nuestros horarios cada vez son peores. La Claro. gente ya no tiene tiempo libre. Ujú, Y que ahí también viene una contradicción, porque si genuinamente estamos buscando una relación de pareja, para una relación de pareja requerimos tiempo, ujú, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una plantita que requiere recursos para que florezca. Y ujú. uno de esos recursos más importantes es el tiempo. Entonces, viene ahí la paradoja. La gente dice, es que no tengo tiempo para salir, no tengo tiempo para buscar, no tengo tiempo para interactuar con alguien. Y quiero pareja. O a lo mejor tienes el tiempo, pero no el dinero, porque también estar yendo a las clases de pintura o a los cafecitos o Ah, cosas así bueno, está es que hay que cabrón. buscar de a gratis. Bueno, por ejemplo, aquí en México, lamentablemente yo creo que Puebla Sí. todavía no llega. Aquí en México, pues tenemos los maravillosos pilares, ¿no? Y las maravillosas utopías, que son lugares en donde genuinamente hay gente súper genial, tanto dando las clases como tomándolas, y son gratuitos, ¿no? Ujú. Y es gente súper profesional, o sea, es gente, bueno, yo he dado clases gratis en pilares, ¿no? Entonces, es gente que se dedica en un ámbito privado, que cobra una lana por lo que hace, y que va ahí y lo hace gratis, ¿no? ¿Por qué? Por el amor al arte. Entonces, creo genuinamente que esa es una excelente estrategia, ¿no? Porque sí, también luego no tenemos tiempo y tampoco tenemos dinero. Sí. Entonces, ¿qué requerimos? Cosas gratis. Que en realidad, en el fondo, no son gratis porque son financiadas con los impuestos de todos aquellos que trabajamos. Entonces, es como algo que ya estamos pagando. Ahora hay que aprovecharlo. Yo creo que ahorita en Puebla no hay de esos proyectos, ¿verdad? ¿De pilares? No, 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 no. Qué lástima, No, lástima. creo que sí hay otro tipo de eventos y yo soy de las que sí me iba a museos y siempre me gusta estar en otro tipo de dinámicas, conociendo así dinámicas, pero nunca me topé con alguien de esas dinámicas que dijera, ah, sí, no, neta, no. Bueno, No, es pues que muy poco. el secreto es que no sean actividades únicas. O sea, porque, por ejemplo, si yo voy, no sé, una vez al museo, la probabilidad que en esa visita Ah, al no, sí, museo claro, encuentre a no. alguien es complicado. Pero generalmente son como más familiares, o sea, son dinámicas familiares, no van solos, no van con en una dinámica de coqueteo, nadie va en una dinámica de coqueteo al museo, ¿no? Claro, sí, 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 tú no, vas a no. estar ahí enfocado en tu onda. Sí. Entonces, pues sí, y no sé, yo por ejemplo alguna vez me metí a un club de fotografía, pero las personas que pues, son señores o personas que la verdad no me agradan físicamente, entonces a lo mejor yo soy la mamona, discúlpenme. No, pues uno sabe lo que quiere y lo que Sí, no quiere. O sea, de qué sirve que sepas qué quieres y qué no quieres si al sí, final vas a decir, bueno, pues lo que caiga. No. Es mejor ser selectivo. sí, No sí, creo que sí. seas mamona, eres selectiva. Porque Soy has muy trabajado selectiva. mucho para saber qué es lo que quieres y Sí, lo que no quieres. sí, sí, A mí sí. eso me parece maravilloso. ¿Qué hubiese sugerido yo? Métete a un curso diferente de fotografía y luego otro y luego otro y luego otro y a lo mejor ahí encuentras. Porque al final, bueno, desde el punto de vista Ujú, psicológico, las probabilidades de que encuentres ahí a alguien compatible contigo se incrementan significativamente ujú, porque ya tienen un hobby en común. ujú. En muchas ocasiones cuando interactuamos con la gente, a pesar de lo que ponen en sus fichas ahí técnicas de Ah, no, sí, aplicaciones, definitivamente. dices, De hecho, pero sí, les puedo contar, te puedo hacer un capítulo completo de todas las citas y todas las experiencias que he tenido con respecto a este tipo de citas de redes sociales, bueno, en plataformas aplicación. de cita. Y que claro, yo he inclusive elegido entre ciertas plataformas, ¿no? Había, me acuerdo, una donde era de que si viste a alguien en la calle y te pasaste cerca de ahí, a lo mejor les gustaste y tenías pena, no se hablaron, entonces si estás en la plataforma, puedes detectar si fue la persona que se detectó y hacen match, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, a mí Tinder jamás me metí porque Tinder ya se vendía como una plataforma más sexual y a mí no me gusta. Entonces, yo jamás me hice un perfil de ese tipo, ¿no? Entonces, si de por sí en las otras plataformas ya hay muchas personas que específicamente quieren eso,
pues yo específicamente digo en mi perfil, yo no estoy buscando esto, yo sí estoy buscando algo más serio, e inclusive yo decía, no quiero, ni siquiera no estoy buscando novio, estoy buscando un amigo y ya después vemos, porque primero te voy a analizar y te voy a pasar por filtros y ya después, si en dado caso me caíste bien, pues a lo mejor algo se puede dar, ¿no? Pero primero así, y creo que a mí, en mi experiencia, pues, a lo mejor son un 50% de personas que han sido mis parejas, que los he conocido de este tipo de formas, y otro 50% que a lo mejor por conocidos, a lo mejor por otro tipo de dinámicas. No sé por qué a mí no se me ha dado que ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en dinámicas así conozco a personas. No sé, como que es más de manera externa y nos vamos conociendo y ya, entonces sí, no sé por qué a mí no me funciona o no me ha funcionado o no he conocido a alguien que me haya atraído de esa manera, ni por trabajo, ni por escuela, ni nada de ahí. No sé. Pero pues después, yo creo que tengo para todo un libro completo y que también obviamente hay unas red flags muy grandes, pero creo que es cuidarse uno mismo y también si al final del día tienes miedo a lo mejor a este tipo de plataformas, no digo que no, pero también tienen miedo a otro tipo de dinámicas como los bares, como personas que te hacen considerar que que son los mejores hombres del mundo y al final de cuentas simplemente te están manipulando porque eso no implica, o sea, yo creo que la cultura y el machismo existen tanto en digital como en forma presencial y en físico, y el saber analizar el cómo conocer al otro es lo que te va a dar el parteaguas de poder tener una relación sana. Y de también, porque uno nunca sabe, tienes que tener todo por lo menos yo considero que conozco más o menos a las personas, de decir, bueno, está bien, podría tener una relación, que todavía nunca se termina de conocer a la persona y las personas se modifican, pero por lo menos en los 3 primeros meses analizo si ya puede ser algo más formal o nos estamos conociendo de alguna manera y ya vemos si sí o si no y si este me conviene, si este no me conviene. Y ya a lo mejor puedes poner más el agua a los camotes ahí, ¿no? Entonces, se puede analizar mucho, pero sí ni siquiera clavarte en la relación o en la persona que estás conociendo, porque muchas veces creo que la religión, creo que el machismo, creo que el romanticismo de Disney nos hace pensar que a la primer cita vas a encontrar el amor de tu vida o que te tienes que casar con esa persona o que tienes que hacer algo o inclusive los contravalores de que ya te tienes que acostar o sea, de manera sexual. Qué preocupación. Porque Claro. no, o sea, no, o sea, y si te llevan a algún lado que no conoces, aparte son tantas cosas, tantos requisitos que tienes que aprender a saber cuidarte antes de tener una tipo de cita con quien sea. Porque Ujú. pueden así, no sé, me presentan recomendaciones inclusive de personas y resulta que ni siquiera las mismas personas que me recomendaron a la persona Ujú. conocían en su totalidad a la persona, ¿no? Claro. No, Sí, sí. Sí, o solo conocen el perfil público, ¿no? Que esa misma persona exacto. deja ver y no el privado, que es el Ujú. que normalmente uno conoce cuando ya interactúa más en plan pareja. Entonces sí, creo que estaría padre que a lo mejor hiciéramos un video de ahí algunas red flags que tú ubiques en el ámbito de esas plataformas, Ujú. porque pues creo que mucha gente las está ocupando eh, de manera cada vez más frecuente. Mm, Yo diría lamentablemente porque me toca atender a mucha gente que viene derivado de circunstancias terribles que han Ujú. vivido en esas plataformas y en distintas, o sea, porque creo que cada vez van saliendo nuevas y nuevas y nuevas y pues la gente se va Sí, sí. brincando de una a otra, que son los mismos que estaban en la primera, se van a la segunda, se van a la tercera, se van a la cuarta. Ujú. Entonces, bueno, sí me parece que sería pertinente hacer un video donde se dieran algunas recomendaciones, sobre todo para que las mujeres tengan mayor precaución y no se lleven sorpresas tan desagradables como las que a veces les terminan trayendo a psicoterapia. Creo que eso estaría Así es. padre. Y bueno, pues retomando brevemente lo del tema de de las citas, pues creo que es importantísimo que tengamos expectativas claras, que no hagamos atribuciones de la personalidad a partir de meras observaciones aleatorias de conductas y sobre todo pues que tengamos muy claro cuáles son los valores que para nosotros son importantes y que platiquemos de eso antes de vernos por primera vez, porque a mí me parece que en este caso en particular de este hecho viral de la hamburguesa, había una pésima comunicación previa y hubo una pésima comunicación en el momento
y evidentemente pues después también, porque fue más bien una funa viral mediante un video, y me parece que también lo idóneo hubiera sido pues todos estos puntos a lo mejor externarlos con la persona en cuestión. ¿Sabes qué? Me sentí incómodo por esto no me gustó, y gracias por todo, sin embargo te lo digo porque igual te puede servir para tu siguiente cita con alguien más, en lugar de hacerlo de esta manera, que bueno, me parece que cada vez más es más común hacerlo así, porque eso también nos habla de pocas habilidades para tener conversaciones Así es. incómodas con la persona enfrente. Y me parece que eso es preocupante porque no estamos hablando de chicos de 15 años, 20 años que por la inmadurez no tienen estas habilidades. Estamos hablando de ya personas que tienen cierta edad y que teóricamente deberíamos saber esto, y si nosotros que somos más grandes no lo sabemos, con mayor razón las personas más jóvenes Sí. quizá conviene que aprendan estas habilidades de comunicación más asertiva. Y bueno, pues ojalá y les vaya bien en sus primeras citas y pidan hamburguesas triples, lo que se Para les que de una vez se antoje. vaya, si vas y tengas que Y, irse. no, y acuerden previamente, me gustaría que fuéramos a tal lugar, ¿quieres que paguemos micha y micha? ¿O quién va a pagar? O a lo mejor hoy pagas tú y en la siguiente, si todo sale bien, pago yo. Eh, yo sugeriría las primeras 3 las pagas tú, sobre todo si es hombre, ¿no? Y las siguientes 3 las pago yo, porque a lo mejor con 3 citas dices, ahí muere, y así Sí, ya no sí, sí. pagaste tú, ¿no? Pero que desde un inicio vayan con todo las cartas sobre la mesa para saber qué es Claro, lo por que están ahí y supuesto. que nos vayan con sorpresas. Es que el problema es justo, nos hacen creer que si empezamos a hablar de eso, uy, no, somos súper intensos Sí. y ya nos queremos quedar. No, pues simplemente somos adultos y queremos conversar sobre estos temas de una Ujú. vez y no en 6 meses, y luego de Claro. haber regado esta plantita y cuidado y tratado de que floreciera bonito, para que en 6 meses digamos, ah, no, Sí, me sí, sí. engañaste, ¿no? O te engañé, somos muy diferentes. Es sentido común. Hay que hablar de estos temas inicialmente Sí, porque pues eso nos permitirá determinar si le vamos a pues, echar agüita y vamos a cuidar esta plantita o, o no. claro. Y mejor desde el principio, porque mientras más la cuide, luego más trabajo me costará dejarla, cortarla, Ujú. dejar que muera. Entonces, hablemos de esto desde el principio. Es más, hablemos de esto antes de la primera cita, ¿no? Claro. Sobre todo si ya estamos interactuando vía mensajes, pues creo que es Mínimo un échense momento. una semana platicando, 2 semanas platicando, pero todos los Claro, días, ¿no? Porque no es que claro. me mandaste un buenos días todos los días y ya con eso, no manches, no. Eso no es No, platicar. no, no. Exacto, es conversar sobre, Ajá. bueno, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Tú qué opinas sobre el feminismo? ¿Tú qué opinas sobre el machismo? ¿Tú qué opinas sobre las ¿Qué relaciones de pareja? expectativas ¿Tú qué tienes? ¿Cómo opinas del estás? amor? ¿Qué es Ujú. la felicidad para ti? ¿Qué es el éxito? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? O sea, un montón. Ay, no, pero va a decir que qué intenso. Pues si piensa eso, ahí no es el que sigue. Sí, si no piensa eso y si solamente piensa en, mándame una foto de cómo estás vestido, no manches, o sea, si en dado caso solamente quieres para eso, pues adelante, ¿no? Pero te vas a ir con la cabeza y al final de cuentas también, si quieres solamente una cosa o un encuentro de un día, que también no está mal, no, entre comillas, pero sí estaría mal si no supieras cuidarte porque muchas cosas de esas terminan mal. Entonces, si quieres tener una seguridad, inclusive en ese tipo de dinámicas, ok, en un lugar que tú conozcas, en un lugar donde tú te puedas movilizar con alguien más, también teniendo en cuenta que vas a ir al lugar, y que el otro también te dé cierta seguridad, porque si no, o sea, es peligrosísimo. Claro, sí. Entonces, sea como sea, hay que cuidarnos, sobre todo las mujeres, porque seguimos viviendo en un país machista, misógino, patriarcal, feminicida y terriblemente violento. Entonces, Así es. seamos muy cuidadosos. Esto no significa que no pueda haber agresiones de mujeres hacia hombres o de hombres hacia hombres o de mujeres hacia mujeres. Sin embargo, los casos indican que Ujú. sigue habiendo una mayor violencia del hombre hacia la mujer y por eso ponemos tanto énfasis en este sentido. Entonces, Así. cuidémonos bien, en especial las mujeres, y bueno, tratemos de tomar mejores decisiones desde el principio
Y desde el principio es antes de la primera cita. Sí. Y hablar si quieren comprar una hamburguesa triple desde un inicio. Claro, oye, Voy a ¿puedo decir que pedir voy una a hamburguesa pedir. triple o no? Sí, Tú dime. exacto. Exactamente, porque yo como mucho, entonces yo me como la pizza entera y Claro, para que no claro, se ¿no? Y espanten. que se vaya viendo, ¿no? Claro. ¿Te va a alcanzar? ¿No te va a alcanzar? ¿Nos va a alcanzar? ¿No? O yo Claro. la voy a pagar. Creo que al final todo, si se habla, se puede llegar a muy buenos acuerdos. El Ujú. problema es eso. No nos han enseñado a conversar de esto y nos han hecho creer que si lo hacemos desde el principio, somos súper intensos o intensas y estamos muy mal y no, simplemente tenemos sentido común y entendemos que si queremos que algo funcione, hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que echarle agüita y pues para eso hay que determinar si realmente tiene sentido todo ese esfuerzo que vamos a Ah, depositar. Entonces, si no, pues mejor a otra cosa, con otra persona y listo. así es. Y no perdemos el tiempo, ni el tuyo ni el mío, que todos son muy Claro, valiosos. claro, por Ujú. supuesto. Sí, sí. Muy bien. Así es. Pues Pues que les muchas vaya muy gracias, bien en Carlos. sus primeras citas. Gracias. Ahí nos Gracias cuentan. a todos. Espero que hayan llegado aquí, que les haya gustado este capítulo y por favor compártanlo. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho.